de todo por, por este espacio que nos brindan para poder difundir un espacio evangélico académico, ¿no? Uno no siempre dice esto en el mundo académico, pero acá lo puedo decir. Yo vengo del mundo evangélico y estando en la universidad o siguiendo en la universidad, y de hecho el otro día conversaba con unos estudiantes de doctorado, que uno pasa como un proceso de conversión, reconversión al interior de la universidad. Uno de esos aspectos es, por ejemplo, que lo primero que llega cuando uno es sociología, o todo el mundo es marxista, o todo el mundo es secularizado, y por lo tanto, después que te dicen todo, dice, ¿hay algún religioso acá? Entonces uno queda así como, ¿me entiende? Entonces, también se dan esos fundamentalismos, etcétera. Pero en realidad uno empieza a analizar que después paulatinamente que va avanzando, que todo eso se da porque es parte de que uno en el mundo evangélico, sobre todo quienes venimos al mundo pentecostal, no aprendió a debatir, ¿entiendes? No aprendió a, si no se enoja o si no manda al infierno a alguien, no queda bien, ¿no? Entonces, todo ese largo camino hizo que en un momento determinado dijera yo, ¿por qué no llevar todo este aprendizaje, no tanto personal, sino toda la historia del mundo evangélico que conversaba justamente Mariana, a la hora del almuerzo conversamos eso acerca de la importancia, son importantes los estudios antropológicos, son importantes los estudios sociológicos, pero también es importante hacer estudios históricos, académicos, del mundo evangélico en el Cono Sur y también en América Latina. Y largo camino, nosotros nos hemos encontrado con distintos colegas, ya que, por ejemplo, siempre confunden a Mariana o a Mariela, que son evangélicas, pero en realidad no lo son. Ya, disculpe que me da al otro lado, pero porque siempre te dicen de que en el fondo tú estudias, tu objeto de estudio a partir de tu propia autoidentificación. Pero yo siempre le digo a Mariela que ella es más evangélica que yo. Entonces, porque los colegas lo consideran más, porque de hecho por una cuestión ética, académica, ¿no? Es decir, uno es más crítico, autocrítico desde adentro de lo evangélico que desde de fuera. Siguiendo con eso, y es por ello que yo les insto a ustedes que sobre todo los que son del mundo académico evangélico, que consideren la revista de Protesta Carisma, porque es un proyecto que nosotros estamos haciendo acerca de esta conexión académica, secular, con la académica, digamos, evangélica, en el sentido no de hacer una apología de lo bueno, de lo bonito, de lo bello, etcétera, sino más bien de las contribuciones que el mundo evangélico ha hecho desde el siglo XIX hasta la actualidad. Y contribuciones culturales, contribuciones sociales, políticas, económicas, de todo tipo, ¿entiende? Entonces, que también para que las nuevas generaciones, o a lo mejor también de un u otro modo lo van a vivir, pero que no vivan esas incomodidades que nosotros vivimos en un momento determinado y que a veces, afortunadamente yo encontré un profesor que me ayudó a trabajar mi tema, pero después las defensas de tesis eran tremendamente complicadas porque los colegas a veces pensaban de que uno estaba defendiendo su fe y no un trabajo de objeto o sujeto de estudio, ¿no? Así que digo todo esto para hacer un énfasis en que la revista Protesta y Carisma, agradezco por este espacio, insisto, agradezco a Mariela también porque ha sido una gran conexión al respecto. Y agradezco porque también es una revista binacional, ¿entiende? Hecho en Chile y en Argentina, y ojalá que... Y en Brasil, sí. ¿Ya? Así que Cono Sur, ya faltan los uruguayos nomás. Sí, faltan los uruguayos y los paraguayos, ya estamos. Entonces, así que eso es. Y también quiero hacer conexión con los colegas, sobre todo lo que preguntaba Marina, cuando ella preguntaba acerca de, a medida que las iglesias pentecostales iban creciendo en términos económicos, iban blanqueándose, ¿no?
Entonces, en el caso del pentecostalismo que yo trabajé hasta hace un tiempo, pero sigo trabajando, que tiene que ver con el neopentecostalismo o el pentecostalismo boliviano o andino. Pasa lo mismo, es decir, cuanto más abajo está en la escala social, más indígena es, ¿me entiende? Y de pollera y de música andina, etcétera, pero a medida que ya se va transformando un neopentecostalismo o en una asamblea de Dios u otra denominación más de origen misionero, ya se desindigeniza, ¿entiende? Una, porque los mismos creyentes abandonan sus propias indumentarias, ¿no? Y lo segundo, porque ya lo andino es visto como ¿cómo le dije saber? Como parte de la idolatría, como parte del paganismo, ¿no? Entonces, pero sin embargo, las iglesias más culturales, como metodistas o luteranas en Bolivia, y metodistas en el caso del norte de Chile, consideran en realidad, de un punto de vista más intercultural, ¿ya? Es decir, es de alguna manera lo evangélico situado cultural, social y culturalmente. Así que si en Brasil es lo afro, de alguna manera en el norte de Chile es lo indígena. Entonces, dicho eso, mi proyecto o nuestro proyecto, tenemos un proyecto de investigación que hemos venido trabajando y eso está en relación acerca de cómo el mundo evangélico trabaja al interior de las cárceles, algo que acá en Buenos Aires, igual Joaquín y los colegas también han trabajado, y nosotros quisimos hacerlo en el norte, y es muy interesante porque uno se encuentra, por ejemplo, ya lo señalaban algunas colegas en la mañana, sobre todo Karina y algo de Dominic, en Chile no es, el mundo evangélico le gustaría ser brasileño, ¿no? Es decir, estar situado, tener una bancada, nosotros siempre decimos la banquita evangélica, porque son 3 evangélicos diputados en Chile, a diferencia de la bancada brasileña, ¿no? Sus pros y sus contras. Justamente porque el mundo evangélico chileno no dio ese salto con los sectores medios. Entonces, siempre les molesta cuando yo digo que el pentecostalismo chileno fue y era y sigue siendo una religión de la pobreza, no en términos peyorativos, sino más bien en términos del vínculo que es lo que nosotros amamos del mundo pentecostal, este vínculo con los sectores populares, con lo marginal, con la villa miseria, con el indígena, con el campesino, ¿no? donde está el concepto de hermandad, ¿ya? Y eso en ese sentido. Pero ya lo había dicho la Libre de Pineda en los años 60, que el mundo evangélico, sobre todo las autoridades, ¿cómo le llamas tú? La dinastía, ya ellos dicen, no, ya nosotros no somos pobres, y empiezan a justificarse que en nuestra iglesia hay profesionales y todo eso. Entonces, cuando ya empieza esa justificación, digo, eso es lo que usted está diciendo, lo que usted está señalando, es lo que Marx dijo, que la religión en el fondo termina siendo una religión de clase social. ¿Me entiende? Entonces, y a medida que se va más arriba la religión, ya deja de ser una religión de clase social y se transforma en un capitalismo sin religión. ¿Entiendes? No importa si eres anglicano, si eres metodista, si eres bautista, si eres pentecostal, si eres ateo, acá nuestra hermandad lo hace el capital. En cambio, cuanto más abajo, nuestra hermandad lo hace la clase social, pero vinculado fundamentalmente con lo religioso. Y en ese sentido, el mundo evangélico en Chile tiene una gran crisis de estancamiento. Nosotros lo venimos señalando ya de hace por lo menos 10 o 12 años, el 2009 lo dijimos, en el centenario, pero me gustó el concepto que dijo esta idea de evangelilástico, ¿no? Esta idea claro, que las estadísticas mienten. Por ejemplo, a veces los pastores dicen, pero si mi iglesia está llena. Y le digo, sí, está llena, pero eso... nosotros observamos, por ejemplo, que ya antes, previo a la pandemia, habían evangélicos que se congregaban en la mañana en una iglesia, al mediodía en otra y en la tarde en otra. Y eran contados en el mismo lugar.
Y ahora sucede algo similar, pero además se congregan con Dante Gebel, con Yesenia Ten, ¿me entiende? Decir que son iglesias más globales. Y son contados ahí, es como el gato del barrio, ¿no? El gato pertenece al barrio y lo cuentan en cada casa. Entonces, y le decíamos eso. Entonces, uno de los temas es que los que de alguna manera venimos del mundo evangélico y nos transformamos en académicos del mundo evangélico, piensan de que nosotros decimos cosas que no es la verdad para el mundo evangélico. ¿Entienden? Que poco menos que queremos dañar la imagen del mundo evangélico porque no decimos lo que ellos ven. Entonces uno recuerda, bueno, ustedes recuerdan eso de que en el Antiguo Testamento había un rey que siempre buscaba profetas que le gustaba que le dijeran lo que ellos quieren escuchar. Entonces, de alguna manera, yo en ese sentido discrepo un poco Bourdieu. Yo creo que los sociólogos sí somos profetas, solamente que somos los profetas que todo el mundo detesta, ¿no? La misma sociedad, las instituciones, etcétera. Por ello que entra el mundo conservador en Brasil, en Chile, alguna parte, y lo primero que empieza a hacer es cerrar las carreras de sociología. De hecho, un sociólogo decía: llegaron las dictaduras en América Latina, lo primero que se cerraron fue la sociología. Llegó la dictadura, pero de otro lado en Cuba, lo primero que se cerró fue la carrera de sociología, solamente que le cambiaron de nombre y le pusieron cátedras marxistas. ¿Entienden? Entonces que algo quedaba de sociología, pero ya era pura ideología. Entonces la sociología es una carrera que es peligrosa para las instituciones, para el Estado, sobre todo para quienes llegan un día son revolucionarios y que necesitan, porque la sociología es revolucionaria, necesitan de la sociología, pero al otro día ya comienzan a ser conservadores, entonces por lo tanto ahora ya no necesitamos la sociología. Doy este largo contexto porque el mundo evangélico en Chile, ya lo dijimos, está en crisis en términos nacionales, pero no así en los lugares periféricos, en los lugares de Villa Miseria, en los lugares, como se le pongan, pero sobre todo en la cárcel. Si en el mundo, en la sociedad chilena alrededor del 17 o el 18% evangélico, al interior de la cárcel se dice que es un 34%, incluso hay cárceles como la cárcel de seguridad de Colina, que llega hasta un 60% en el mundo evangélico. Entonces quiero comenzar, bueno, voy a apurarme un poco por mi larga introducción, por este artículo que salió en El País de un pensador brasileño de origen jesuita, que me gustó mucho porque decía: solo las mujeres podrán salvar el cristianismo original. La religión, dice, es un nombre femenino, como la vida, la masculinización de lo religioso acabó empobreciendo y burocratizando el vigor de la fe, que fue perdiendo su fuerza primitiva. Se dice que el mundo ha entrado en una nueva era, en que la mujer está surgiendo en la sociedad con tanta fuerza, como acaba de escribir la empresaria brasileña, señala Juan Arias, Camila Junquera, en el diario Globo: el futuro necesita ser definitivamente femenino. Entonces, cuando uno observa el mundo, yo me voy a referir fundamentalmente al mundo evangélico chileno, de hecho estamos ideando un artículo, algo así como religión y arte. Lo quise hacer un poco más cuidadoso acá, pero dicen: en realidad la iglesia evangélica es un rostro de hombre con cuerpo de mujer, con manos como Shiva, ¿no? La iglesia evangélica tiene muchas manos y todas son manos femeninas, pies, pechos, úteros, etc. ¿Entiende? Porque son las mujeres las que atraen las nuevas almas, las que sirven al interior de la iglesia. De hecho, cuando nosotros entrevistamos a mujeres migrantes peruanas y bolivianas, decía: nosotros cocinamos a nuestros patrones y después vamos a cocinar y a lavar platos a la iglesia el día domingo. Entonces decían: no, solamente que nuestros patrones nos pagan y en la iglesia nos bendicen. Entonces, pero no, ellas veían de forma amable, ¿no? Veían cierta similitud de campos de explotación. Entonces, esta característica del mundo evangélico entró en crisis bastante notoria durante la pandemia, pero
No es algo de ahora, ya lo decía justamente Josefina Hurtado, una antropóloga que publicó uno de los primeros artículos, creo que el segundo artículo sobre mujeres. El primer artículo se escribió sobre mujeres pentecostales, se escribió en el año 1988 por una antropóloga holandesa, y el segundo fue este, y hacía referencia justamente que alrededor del 60%, ella decía que entre el 60 al 80%, cuanto más popular, cuanto más de barrio era la iglesia, más mujeres tenían. Y cuando iban ya mejorando su situación económica, era más masculina. Entonces, sin embargo, por ahí por el año 2008 más o menos, Eugenia Fediakova y Christian Parke, que también son conocidos, ellos hicieron un trabajo que también hizo Mariela con su equipo acerca de hacer una encuesta a nivel nacional, que nosotros queremos hacerlo después, que tiene que ver con las características, en ese entonces, las características sociales, políticas, económicas del mundo evangélico. Y ahí, si ustedes se dan cuenta, en ese entonces ya era un poco más equitativo en términos de que el 55% eran mujeres y el 45% más o menos eran hombres. Pero ya cuando ya nos acercamos ahora en la crisis que vive el mundo evangélico, la encuesta al Bicentenario del año 2021 dice que hoy por hoy el 65% de las iglesias son mujeres. Entonces, y por eso digo desde la sociología, porque en el fondo las iglesias evangélicas se transforman en una mayoría de mujeres gobernadas por minorías masculinas, ¿ya? Entonces, lo mismo pasa, es decir, ¿quiénes son los excluidos, los explotados dentro de la iglesia? Son los afroamericanos, son los indígenas y son las mujeres. Entonces agréguele una mujer pobre, afrodescendiente y además con vínculos migrantes. Entonces, lo que se conoce como la teoría de la interseccionalidad. La mujer como cuidadora del otro. En las investigaciones de sociología de las migraciones se alude que las mujeres no son ciudadanas propiamente tal, sino son cuidadanas. ¿Entiende? Es decir, son personas que se dedican a cuidar a los otros. Anteriormente, Dominic hablaba justamente del concepto de ciudadanía cultural, ciudadanía social, pero justamente estos mismos conceptos se preguntan si verdaderamente la mujer es una ciudadana, si cuando llega al poder, cómo tiene que defenderse, cómo tiene que transparentar todo lo que hace, y cuando no lo hace bien, enseguida pasa a un sinnúmero de problemas que cuestionan su trabajo, no su trabajo, sino su calidad de ser mujer. Entonces, en una encuesta recientemente realizada se dice que en Chile ha disminuido un poco digamos, el encarcelamiento de las personas, a diferencia de otros países, donde hay 100.000 personas encarceladas, pero de ellos 50.000 están parcialmente encarcelados, es decir, que regresan en la noche o tienen libertad vigilada, y hay alrededor de 50.000 personas encarceladas, y de ellos 45% se declara católico y un 32% se declara evangélico, pero sin embargo en el año 2013 una encuesta de la misma Gendarmería decía que en realidad más o menos un 37% es evangélico. Eso depende más depende del dinamismo, ¿no? Es decir, de la gente que va y entra al interior de la casa. El trabajo carcelario de las mujeres. El mundo evangélico, como toda religión, es jerárquica y masculinizada en su estructura. Si esto se combina con un sistema penal y carcelario, se vuelve más jerárquico, verticalista y masculinocéntrico. Las agentes pastorales, las pastores y las capellanas evangélicas encuentran muchas dificultades para llevar a cabo su trabajo intracarcelario. Que quede claro, es decir, lo que yo, justamente el capellán nacional de las iglesias evangélicas en Chile es un pastor bautista, un teólogo, una persona muy amable, una persona que lleva muchos años trabajando, creo que lleva como 40 años trabajando, y desde que apareció la PAC en Chile en el año 1999, en ese entonces
el 12% de las personas al interior de las cárceles evangélicas, es decir, el trabajo evangélico ha sido muy, muy bueno al interior de las cárceles. Es decir, no se discute eso, sino lo que nosotros discutimos es que hay muchos problemas al interior en relación a la exclusión de la mujer, y es un tema porque llega un momento determinado en que ustedes saben que después el mismo mundo evangélico dice, entra gobiernos que son más de corte progresista, más de corte género, y pueden decir, capaz que diga, ¿sabe qué? Ahora va a venir la equiparidad de género. En Chile hay 16 capellanes. ¿Qué pasa si en un momento determinado un gobierno dice 8 hombres, 8 mujeres? ¿Me entiende? Y toda la equiparidad. Es decir, es complicado porque es una imposición política, administrativa. Pero la idea es, ¿qué pensaría al respecto el mundo evangélico, el mundo? Porque acá el trabajo carcelario se encuentra con un tema que se caracteriza por ser fundamentalmente pentecostal y por lo tanto es jerárquico. Y además se caracteriza por su característica un tanto militarizada, ¿no? Es decir, doblemente jerárquico. Y eso complica. Pero además, el tema es que se presentan ciertas dificultades también de quienes investigamos desde la academia, que tiene que ver con algo que tiene que ver con el elemento ético. Porque a veces las mujeres dicen, mire, están estos problemas, están estos otros problemas, están otros problemas. Pero ella dice, pero no quiero que eso usted lo escriba. ¿Y por qué? Porque ahí dice justamente los mismos conceptos que nosotros aprendemos en la iglesia. Y en la segunda parte dice, la gente pastoral y las pastoras y capellanas, si bien son conscientes, destacan los problemas que se presentan, se autocensuran. No quieren dar a conocer los problemas internos, las discusiones con el poder masculino para desarrollar de mejor manera su trabajo. Dice que, comillas, por amor al Señor, por amor a las almas, por amor al Evangelio, para no desacreditar el poder del Evangelio, mejor me retiro, mejor me salgo, mejor no voy. Entonces, pero al mismo tiempo digo, ¿por qué no escribimos esto? No porque esto en algún momento determinado dice, las palabras a veces se hacen conocidas y me van a identificar, y no solamente me van a afectar a mí, sino también a mi iglesia, y no van a querer que yo, que pertenezco a determinada denominación, no vayamos a estos lugares. Conclusiones. El mundo evangélico, especialmente el pentecostal, viene realizando un importante trabajo intercarcelario desde el año 1925, es decir, afortunadamente el mundo pentecostal, como viene del mundo metodista episcopal, comenzaron a hacer revistas apenas nacieron, en el año 1909, y hay registro de todo. Entonces, esa es una gran ventaja. Y según estos registros, en el año 1925, posterior a la separación de la Iglesia Católica del Estado chileno, ya se dejó entrar al interior. ¿Y quiénes lo permitieron? Imagínense, esa es la otra contradicción, porque el mundo evangélico también niega a quienes lo han favorecido. ¿Saben quiénes lo permitieron? Lo permitieron los masones. ¿Me entiende? Y pregúntenle usted al mundo pentecostal qué piensan de los masones. ¿Me entiende? Lo permitieron los masones porque los masones creían justamente en la libertad religiosa. ¿Ya? Las mayores libertades y beneficios de las iglesias evangélicas, ¿quiénes se lo han dado? Los socialistas, los gobiernos de corte izquierda, que uno puede decir que tienen un sinnúmero de características un tanto antievangélicas, etcétera, pero como creen estos principios de la igualdad, de la libertad, o de darle oportunidad a los grupos que trabajan con sectores populares, donde ellos no llegan o les cuesta mucho llegar, lo hacen. Y sin embargo, por ejemplo, los voceros de pastores evangélicos en Chile son todos pro derecha o extrema derecha, y quienes en un momento determinado firman documentos y dicen 25 beneficios que nuestro gobierno le va a hacer a la iglesia evangélica. Los firmados, ¿ah? Y después cuando sale el gobierno, ninguno de ellos se cumplió. ¿Entiende? Entonces, ese tipo de situaciones es lo que uno ve. Afortunadamente el trabajo evangélico al interior de la cárcel no se ha politizado. ¿Me entiende?
porque los mismos pastores, uno sabe de qué corrientes son, etcétera, pero por lo menos tienen sumo cuidado para no politizarse. De hecho, hay empresarios chilenos de origen judío que han ayudado a la Iglesia Evangélica en su trabajo al interior de las cárceles. Ya, entonces, ahí, para terminar con esto, vemos, por ejemplo, que hay 3 etapas, fundamentalmente. Una gran etapa tiene que ver con entre el año 1925 y 1932, como por ahí hubo un cierto golpe militar, entonces no se oficializó hasta el año 1932. Y de 1932 a 1933, el mundo evangélico fue muy admirado, el mundo pentecostal fue admirado, incluso por no sé si acá en Argentina desconozco uno, pero en Chile hubo un sacerdote que se llamó el padre Hurtado, que es muy admirado, fue muy admirado, y él admiraba mucho al mundo evangélico por su trabajo con los sectores populares. Decía, él decía en su texto, sí, publicado en 1941, él decía que los católicos debemos aprender del mundo pentecostal, porque ellos van a las cárceles, ellos trabajan en los hospitales, trabajan en los barrios con las personas, es admirable cómo ellos lo hacen. Y una vez que el preso sale de la cárcel y se lo llevan a su casa. ¿Los católicos hacemos eso? Se preguntaba el padre Hurtado. Entonces, eso se hizo hasta el año 1973, después del año 1973 por cuestiones políticas, y también, por ejemplo, ya el hermano preso ya dejó de ser un hermano y se transformó en alguien sospechoso. Hasta el año 1929, en la actualidad, cuando ya comienza a trabajar APAC, simultáneamente han aparecido distintos otros ministerios de personas encarceladas que han hecho trabajo. Pero es un trabajo interdenominacional. Y también, por ejemplo, están los adventistas. Eso también uno ve, con esto termino, uno ve, por ejemplo, también cómo al interior de las cárceles el mundo evangélico ha aprendido a tolerar, ha aprendido a trabajar con otras diversidades religiosas, porque si bien es cierto, ellos son los capellanes al interior de la cárcel, pero tienen que trabajar con adventistas, tienen que trabajar con testigos de Jehová, tienen que trabajar con bautistas o con pentecostales de otra denominación, pero ellos dicen, los propios pentecostales dicen, para mí lo más difícil es trabajar con otros pentecostales, es como muy complicado, ¿entiendes? Entonces dice, los más fáciles de trabajar son de otra denominación, incluso con los testigos de Jehová. Entonces, pero... Parece Brasil. Sí, el espíritu pentecostal está en todas partes. Entonces, tiene esa característica. Entonces, para terminar, yo lo que quiero resaltar justamente eso, porque nosotros estamos haciendo un trabajo, visualizar el trabajo evangélico en el mundo académico, pero también estamos recogiendo testimonios, queremos recoger 25 testimonios de capellanas y agentes pastorales y pastoras evangélicas que trabajan al interior del cárcel y también de hombres. Pero los hombres, la particularidad que tienen, que todo está bonito, todo está grande, digo, pero no hay algo que usted pueda dudar, dice, no, todo bien. Entonces le digo, mire, los discursos demasiado elaborados, los discursos donde no hay autocrítica son sospechosos. Entonces le digo, siempre uno tiene que saber qué es lo bonito, qué es lo bello, qué es lo feo, qué es lo malo, qué es lo que no le gusta, cuáles son las crisis que usted ve al interior de esto, para que así las nuevas generaciones cuando vengan sepan con qué se van a encontrar. Muchas gracias.